¿No es este el carpintero, el hijo de María? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie sea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 102 todos responderemos: el Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos?
Pero ¿no es más que el carpintero, el hijo de María? Es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas ¿no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes a diario escuchan la palabra de Dios, a diario escuchan el mensaje de la salvación. Me encuentro con Doris. Doris es quien hace el Santo Rosario y estoy aquí con su familia en su hogar. Un abrazo para Arturo, un saludo para Arturo, para las hermanas Reyes. Y quiero enviar un saludo cordial a Benjamín. Benjamín está en México con Maribel, el Padre Luis. Están predicando la palabra de Dios. Si alguno de ustedes llega a ver a un muchachito por allá con el Padre Luis, que está grabando, ese es mi hermano, ese es Benjamín. Él es el que hace posible que a través de las redes sociales llegue la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Nosotros predicamos la palabra de Dios y Benjamín, Doris y el equipo de trabajo que tenemos son los que hacen que la palabra de Dios llegue a muchos hogares. Gracias a Arturo también, quien hace posible que me lleguen los comentarios. A todos les agradecemos. Hoy quiero seguir pidiéndoles por Venezuela, Elevemos una oración por mi patria Venezuela. Muchos comentarios se oyen, muchos problemas, muchas dificultades. Es cierto que Venezuela está en problemas, está en crisis y ahorita cada día más se necesita de oración. Por eso quiero unirme a la iglesia de Venezuela y seguir pidiendo oración por mi patria. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos. En este día quiero hacer una aclaración. Allá en el fondo ustedes ven a la Virgen de Guadalupe. Un saludo a todos los mexicanos, Un abrazo de manera especial. Me alegra mucho porque en México está Benjamín, el Padre Luis, Maribel, están predicando la palabra de Dios. Y eso me alegra muchísimo. Y hoy vamos a hablar un poquito de la Santísima Virgen María. Ustedes en varias ocasiones han escuchado los comentarios de los hermanos protestantes, los comentarios de los evangélicos acerca de la Santísima Virgen María. Una de las cosas que ellos afirman, que no es cierto, pero ellos afirman es que María tuvo más hijos. Antes de comenzar con el tema, hoy vamos a hablar de los hijos que los hermanos protestantes dicen de María. Quiero que aclaremos algo. En ningún lugar la Biblia dice María tuvo más hijos. Por tanto, ustedes y yo no podemos creerles a los protestantes cuando digan María tuvo más hijos. Es más, no hay cita bíblica, no la hay, que diga María tuvo más hijos. Por eso te invito a que abras tu Biblia y leamos nuevamente el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 1 y siguiente, que nos enseña acerca de la Virgen María. Le damos la bienvenida a todos los hermanitos quienes estamos en vivo.
Sí, me imagino que el sonido se escucha bien. Si no se escucha bien, pues me lo hacen saber para yo leerlo en los comentarios. Y si se escucha bien, pues también, Padre, se escucha bien o no se escucha bien para saber. Un saludo para todas las personas quienes están llegando, quienes están conectándose. Estamos en vivo desde los Estados Unidos. Sí se escucha, Padre, sí se escucha bien. Ah, muy bien, me alegra. Vamos a leer San Marcos capítulo 6, versículo 1. Busca tu Biblia. Busca la palabra de Dios y comparte conmigo el mensaje, comparte conmigo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos, Marcos capítulo 6, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Oiga, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra. Jesús fue al lugar donde estaba su familia. Por decir, ahorita estoy en Estados Unidos, pero pronto regreso a mi tierra, Venezuela. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. ¿Qué sucedió? Escuche. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. ¿Qué hacía Jesucristo en su tierra? Enseñaba. Primera enseñanza del Evangelio de este día. Ustedes y yo estamos en nuestra tierra. Padre, yo soy de México, pero estoy en Estados Unidos. Padre, yo soy de Uruguay, pero estoy en Colombia. Padre, yo soy... Está bien. Su tierra, lo suyo representa a su familia. La primera enseñanza que el Evangelio nos da en este día es que ustedes y yo debemos enseñar en nuestro hogar, en nuestra familia. Y quiero decirles algo. ¿Por qué hay tantos hermanos protestantes? ¿Por qué hay tantos evangélicos? ¿Saben por qué? Un secreto. Porque usted no ha predicado en su tierra. Porque usted papá, porque usted mamá ha sido un flojo. Bueno, usted no, los que no oyen el Evangelio. Y no han querido predicar y enseñar en su casa. ¿Saben qué es difícil? Predicarle a los de la casa, a los suyos. Eso es difícil. Y ahorita lo vamos a ver con Jesús. En muchos momentos el papá y la mamá son incapaces de leer la palabra de Dios. Le brindamos la oportunidad. El Santo Rosario, la Biblia hablada, el Evangelio del día. Y hay muchos que ni siquiera lo escuchan. Hay muchos que ni siquiera lo oyen. Hay muchos que ni siquiera hacen lo posible por oír la palabra de Dios. Y hoy el Evangelio nos dice, Cristo fue a su tierra con los suyos y enseñaba. Aprende a enseñar en tu casa. Aprende a enseñar en tu hogar. Siga, por favor. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. Cuando usted y yo enseñamos como Cristo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra tierra, la gente nos escucha. Sí, porque la palabra de Dios cae. Y cuando cae, ella germina. Nosotros creemos que al predicar en nuestra casa, al predicar en nuestro hogar, la gente no presta atención. Claro que sí. Su hijo prestará atención. Su papá, su mamá prestará atención. Su familia prestará atención. Pero ustedes y yo no hacemos las cosas buenas. Ustedes no ven que hay casas donde el papá es un grosero, la mamá es una grosera y los hijos salen groseros. Y dice la mamá, ¿y a quién saldría el hijo? ¿Y a quién salía? Pues al papá que es un mal hablado. ¿Ve que se aprende? Y si el hijo se va por allá por la droga porque lo aprendió el papá, ¿a quién saldría el hijo? Del papá que le gustaba la droga. ¿Ve que se aprende? En tu tierra, en tu casa, es donde ustedes y yo debemos predicar la palabra de Dios. Y también, hermanito protestante, si estás en vivo, también quiero hacerte una aclaración. Cuando tú eras niño, cuando tú eras pequeño, te llevaban a la iglesia, ¿verdad? Te llevaban a la misa. Ahora que te hiciste grande, te metiste a evangélico y dice, yo dejé el catolicismo porque no me gustó, porque estaba confundido. Oiga, eso lo aprendiste en tu casa, de tu familia. ¿Y ahora quieres cambiar de religión? ¿Por qué? Por cosas parecidas a esta que vamos a escuchar. Siga, por favor. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? Cuando ustedes y yo prediquemos en la casa, cuando ustedes y yo evangelicemos en el hogar, la gente no nos va a hacer caso. ¿Sabe de qué van a quedar mirados? ¿De dónde aprendió esas cosas?
Es más, si usted escucha el Evangelio del día, si usted escucha la Biblia hablada, si escucha el Santo Rosario y aprende las cosas de Dios, la gente va a decir, ¿y de dónde sabe usted rezar el rosario? ¿Y de dónde sabe explicar la palabra de Dios? ¿Y de dónde sabe hablarnos de Dios? La gente queda admirada, queda sorprendida cuando se le predica la palabra de Dios. Siga, por favor. ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿De dónde le viene la sabiduría y el poder para hacer milagros? La gente quedaba impresionada. Siga, por favor. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ahí quiero que hagamos un paréntesis. Primero, decirle a las personas quienes están dejando su comentario que dejen su comentario al final del Evangelio y hoy ofreceremos la Eucaristía por cada uno de ustedes y haremos oración por cada una de sus peticiones. Al final leeremos algunos comentarios. Y segundo lugar del paréntesis, es aquí donde los hermanos protestantes se confunden. Y quiero hacer hincapié en la palabra de Dios y si tienen la Biblia, pues vamos a abrirla y vamos a estudiarla. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. La pregunta que la gente se hace. Marcos capítulo 6, versículo desde el 2, vamos a volverlo a leer, para que ustedes y yo nos demos cuenta dónde los hermanitos protestantes se confunden. Oiga. La pregunta. Sí, por favor. ¿Qué no es este el carpintero? ¿Qué? ¿No es este el carpintero? Cristo era el carpintero. Siga, por favor. El hijo de María. El hijo de María. De aquí en adelante los hermanos protestantes se confunden. Escuchen. El hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Con esta cita bíblica, ellos dicen que María tuvo más hijos. Y usted le pregunta a un hermano protestante, ¿y quiénes son los hijos de María? Y ellos dicen, Santiago, José, Judas y Simón. Quiero hacer una aclaración antes de explicar y buscar la familia de estas personas. La Biblia no dice que ellos sean hijos de María. La Biblia dice que son hermanos de Cristo. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios para que ustedes y yo tengamos presente de que una cosa es ser hermano de Jesús y otra cosa es ser hijo carnal de María. Santiago, José, Judas y Simón son 4 personas. A ver, pero los hermanos protestantes también buscan otra cita bíblica. Por ejemplo, Juan 19, 25, donde Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿recuerdan? Cristo estaba muriendo en la cruz. Y muriendo en la cruz deja un encargo, deja una misión, deja un recado a la humanidad. Pero los hermanos protestantes se confunden y aseguran que con esta cita bíblica también la Biblia muestra que María tuvo más hijos. Oiga, Juan capítulo 19, versículo 25, Juan 19, 25, 27. Escuchemos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, oigan, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Escucharon? Cristo estaba en la cruz muriendo, viendo a su mamá le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién era el discípulo amado? Juan. Por eso a los 4 que habíamos mencionado, los hermanos protestantes agregan un quinto, que es Juan. Santiago, José, Judas, Simón, Juan. Y la Biblia también habla de Santiago mayor y Santiago menor. Por tanto, según los hermanos protestantes, según los hermanos de otra religión, dicen que María tuvo más hijos porque estas personas son hijos de ella. No lo dice la Biblia. Ahora,
¿Cuántos son las personas que ellos agregan a la Santísima Virgen María? 6. Santiago, José, Judas, Simón, Juan y el otro Santiago. Vamos a buscar en la Biblia dónde está la familia de estas personas. De manera de que si la Biblia dijera que María tuvo más hijos, lo muestra. Pero vamos a buscarle la mamá al menos a estas personas para que ustedes se den cuenta de que un hijo no puede tener dos madres carnales. Necesariamente debe tener una. Vamos a buscar en Mateo 27:56 para que ustedes y yo empecemos a buscar las personas que ellos aseguran que son hijos de María, que no lo son. Mateo 27:56 nos muestra Santiago y Juan de quién eran hijos. Léalo, por favor. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pregunto, al pie de la cruz de Jesús estaba María, su mamá, sí. María Magdalena, María madre de Santiago y de José. La madre de Santiago y de José era la Virgen María, ¿verdad que no? Santiago y José tienen una madre y no es la Virgen María. La Biblia no dice en el pie de la cruz estaba su mamá con sus hijos. María, la Virgen María con sus hijos, no. Dice, al pie de la cruz estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y madre de José. Santiago y José tenían una mamá. La Biblia no dice que sea la Virgen María. Los hermanos protestantes dicen que sí era la Virgen María. Ahí no dice la Biblia que sí era la Virgen María. Por tanto, de los 6, 2 no son hijos de María. Cuando un hermano protestante dice sí son hijos de María, está en contradicción con la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Mateo 27:56 muestra quién es la mamá de Santiago y de José. Santiago y José no son hijos de María, son hijos de otra mujer, pero no de María. Santiago y José. El Santiago y José son los primeros. Vámonos con Judas. Judas escribe una carta y él aclara que era para Jesucristo. Judas 1:1 nos enseña que era para Jesucristo, si era hermano carnal o qué era para el Señor. Judas 1:1 nos enseña, escuchemos. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Judas enseña que él era siervo de Jesucristo y no le da pena decir, yo era siervo de Cristo, pero hermano de Santiago. Si fuera sido hermano de Cristo, él dijera en su carta, Judas, hermano del Señor y de Santiago. Pero él aclara, yo soy siervo de Cristo y hermano de Santiago. Santiago, José, Judas. Vamos con Simón. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 18, nos enseña a Simón. ¿De dónde era Simón? ¿De dónde provenía Simón? ¿Y quién era Simón? Por tanto, ustedes y yo podemos aclarar con la palabra de Dios y le damos la bienvenida a los hermanitos de otra denominación religiosa que están llegando al canal y que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos estudiando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 18 nos aclara quién era Simón. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Simón el cananeo significa que él venía y provenía de Canaán. Si ustedes se ponen a observar las Sagradas Escrituras, a Jesucristo le decían el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque su papá era carpintero, José. A Jesús le decían el nazareno, porque venía de Nazaret. Cuando se refiere a Simón, hace referencia a Simón el cananeo.
Y Canaán no es Nazaret, provenía de un lugar que se llamaba Canaán, es decir, sus orígenes, sus raíces venían de allá. Si aquí en Venezuela se refiere, por ejemplo, al padre Marcos, se refieren al padre Marcos de Venezuela. ¿Qué significa? Que mi familia, mi hogar están en Venezuela. Mi familia y mi hogar están allá. Por tanto, cuando se habla de Jesús, se habla Jesús el Nazareno, María Magdalena, porque venía de Magdala, Pablo de Tarso, venía de un lugar que se llamaba Tarso. Cuando se refieren de Jesús, hablan de Jesús que provenía ¿de dónde? De Nazaret, no de Canaán. Santiago, José, Judas, Simón. Nos faltan dos personas que los hermanos protestantes afirman y dicen que son hijos de María. Santiago, José, Judas, Simón. Nos falta Juan y Santiago. Santiago y Juan eran hermanos, eran familia. Por tanto, no eran hijos de la Virgen María. Mateo 20:20 nos enseña quiénes eran Santiago y Juan y quién era su papá. Y ustedes van a ver quién era el papá de Santiago y Juan y van a ver que la mamá no es la Virgen María. Si fueran hermanos carnales de Cristo, el papá, ¿quién era el papá de Cristo? José. Fueran hijos del mismo José. Pero la palabra de Dios no enseña que sean hijos de José. Escuchemos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Entonces se acercó a Cristo la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que la mamá no es la Virgen María, porque se acerca la madre de los hijos de Zebedeo, dice el texto, no dice se acercó la Virgen María con sus hermanos para pedirle un favor. Se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo para pedirle un favor. Busquemos ahora quiénes son los hijos de Zebedeo en San Marcos capítulo 3, versículo 17 nos enseña quiénes son los hijos de Zebedeo. Por tanto, ustedes y yo podemos ver con la palabra de Dios, podemos ver con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que es claro. La Biblia no muestra que María haya tenido hijos, aparte de Jesucristo, más hijos, no. La Biblia muestra que Cristo sí tuvo más hermanos, que Cristo sí tuvo personas quienes lo acompañaran y trataban como hermanos. Escuchen, el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 17 nos muestra quiénes eran los hijos de Zebedeo. Les recuerdo, se acercan la mamá de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos, no era la Virgen María, para pedirle un favor. ¿Cuál era el favor? Escuchen. A Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago. Santiago y Juan eran hermanos. La palabra de Dios nos muestra, sí, pero eran hijos de Zebedeo. ¿Y se acuerdan Mateo 27:56? Llega la mamá de los hijos de Zebedeo y se acerca a Jesús junto con sus hijos. Santiago y Juan eran esos hijos de Zebedeo. Por eso no pueden ser hijos de la Virgen María. Cuando un hermano protestante dice María tuvo más hijos, hace una acusación seria, difama, miente. No lo dice la palabra de Dios, no lo enseña la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo debemos tener claro que la Biblia sí enseña que Cristo tuvo más hermanos. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Pero no enseña que María haya tenido más hijos. Y lo hemos visto con la palabra de Dios y lo estamos compartiendo. De manera que no puede decir un hermano protestante, están mintiendo porque estamos leyendo la palabra de Dios. Vamos ahora a explicar bien este pasaje de las Escrituras que está en San Marcos capítulo 6, versículo 1 y siguiente, nuevamente como lo llevábamos explicando, que es el Evangelio del día, que es el Evangelio de hoy. Por eso vamos pausados, vamos con calma, explicando y compartiendo la palabra de Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Escuchemos. ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Vamos a leerlo de nuevo desde el 1 por favor, para recapitular. En aquel tiempo
Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Oiga, Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. les explicaba que ustedes y yo, cuando vayamos a nuestra tierra, a nuestra casa, debemos explicar la palabra de Dios. Y que gracias a que la palabra de Dios la escuchamos, a que la palabra de Dios la oímos, mucha gente puede salir de la duda. Pero también mucha gente, si no predicamos la palabra de Dios, si no la enseñamos, mucha gente se puede confundir. Y no es culpa del sacerdote, no. Yo como sacerdote le predico la palabra de Dios. Y lo hago con mucho cariño. Es culpa suya que le da pena aprender, que le da pereza y no quiere aprender. Le da, ¿se acuerdan del evangelio de ayer? Desánimo. El diablo siembra el desánimo y hasta ahí llega el cristiano. No quiere aprender. Por eso mucha gente se confunde. Porque ustedes y yo no somos profetas en nuestra casa y en nuestra tierra. Siga, por favor. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, la gente va a quedar admirada, va a decir, ¿y este que nunca ha hablado de Dios, ahora viene a hablar de Dios? Usted papá, usted mamá, que nunca me enseñó a leer la Biblia, ahora de grande me quiere enseñar la palabra de Dios, ¿me quiere corregir con la Biblia? Sí, esa sabiduría Cristo la enseñó de grande, de adulto, sí la enseñó. Se la enseñó a todos y ustedes y yo debemos aprenderla. Siga, por favor. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? Vamos de aquí despacio, por favor, vamos. ¿Qué? Empiece con la pregunta. Escuchen, ¿cuál es la interpretación de la palabra de Dios? No es como los protestantes lo enseñan. Oigan, presten atención a este pedacito sobre todo, para que ustedes se den cuenta que ellos nos están engañando. La misma Biblia aclara, oigan. ¿Qué? Hace una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es este el carpintero? No es este. La palabra este hace referencia a una o a varias personas. Pregunto. A una. A una persona. No es este el carpintero. ¿Quién era este el carpintero? Cristo, Jesús. Y pregunta la palabra de Dios. ¿Qué? ¿No es este el carpintero? Oiga. ¿El hijo de María? Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Quién es el hijo de María? Este, el carpintero. ¿Cuántos hijos tuvo María? Uno, no varios. ¿Me explico o no me explico? Cuando la palabra de Dios va a aclarar, va a decir algo, versículos anteriores lo explica o versículos posteriores lo explica. Y en este caso lo explica, dice que no es hace referencia a uno, el carpintero, el hijo de María. Yo le pregunto a usted, hermano protestante, ¿cuántos hijos tuvo María? El carpintero, y hace referencia a uno solo. Por eso es que los hermanos protestantes tuercen las escrituras, porque no prestan atención a los artículos, a las preposiciones que el castellano muestra, a los pronombres. Este es uno, estos son varios. Y la Biblia explica que no es el carpintero, el hijo de María. ¿Cuántos hijos tuvo María? Uno, el carpintero. Siga, oiga, por favor. El hermano de Santiago. ¿Quién es el hermano de Santiago? El carpintero. ¿Ve que hace la aclaración? El carpintero, es el hijo de María. Pero el carpintero, es el hermano de Santiago. Siga, por favor. José, Judas y Simón. Por eso yo les he mostrado con la palabra de Dios que Santiago, José, Judas y Simón no aparecen en la Biblia como hermanos carnales de Cristo. Aparecen en la Biblia como hermanos espirituales. Y el mismo texto de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos muestra, el carpintero, es el hijo de María. El carpintero, es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Los hermanos protestantes se confunden y quieren engañar y quieren mostrar, porque los han engañado, porque los han confundido, porque les han dicho cosas que no son y se entiende.
Pero por eso la palabra de Dios debemos leerla. Vamos a hablar un poquito ahora, hacer referencia a los hermanos, para que ustedes se den cuenta que en el tiempo de Jesucristo, la palabra de Dios hacía ver que hermano significaba el tío, el sobrino, el primo, el amigo, se llamaban como hermanos. Y no significa como los hermanos protestantes quieren hacerlo ver hoy, que tío, sobrino, toda familia son hijos de la misma persona. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, vamos a verlo. Nos muestra quiénes son los hermanos de Cristo. Y ustedes y yo vamos a ver si esos hermanos de Cristo son hijos carnales de María. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6, veamos. Oigan, escuchen. Estamos hablando de la palabra hermanos en el tiempo de Cristo. Si hermanos significaba que eran hijos de la misma mamá o eran hermanos porque en ese momento tenían una misma doctrina, seguían un mismo Dios. Hermanos por parte de Dios, lo que Cristo nos enseñó, que todos somos hijos de Dios. Oigan. Que después se apareció a más de 500 Leámoslo hermanos. un poquito atrás, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Oigan. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Cristo que se apareció a Cefas y luego se le apareció a los 12. Oigan. Que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oigan, Cristo luego se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Cristo? No solamente estos de Marcos capítulo 6, versículo 3, que eran 4, más Santiago, más Juan, que llegaban a ser 5 o 6, sino que Cristo tenía más de 500 hermanos. Pregunto, hermano protestante, óigame, Cristo siendo hermano de todos ellos, más de 500, ¿esas personas eran hijos de la Santísima Virgen María? ¿Verdad que no? No. Que Cristo tuviera más hermanos no significaba que María haya tenido más hijos. Significa que en el tiempo de Cristo la palabra hermanos abarcaba a todas las personas. Por eso a ti te han confundido los pastores y te han enseñado que ellos son hijos carnales de María, y no lo son. La Biblia no lo enseña así. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cómo Cristo lo explica, cómo Cristo lo enseña a San Juan, capítulo 20, versículo 17, cuando Cristo se aparece a María Magdalena, cuando Cristo se le aparece y le muestra y le da un recado, la manda a cumplir una misión, la manda donde los hermanos. Juan 20, 17, escuchen. Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Escuchen, Cristo resucitó y se le aparece a María Magdalena. María Magdalena se acerca y Jesús le dijo: deja de tocarme, pero le da un recado: ve donde mis hermanos. ¿A qué hermanos se refiere? Según los hermanos protestantes, María tuvo más hijos. Ahora, si María tuvo más hijos, los hermanos de Cristo obviamente serían, ¿quiénes? Pues las personas, Santiago, José, Judas y Simón, no más, que los hermanos protestantes aseguran. Pero escuchen dónde fue María Magdalena, para que usted vea qué significa la palabra hermanos, que no significa que son hijos de María. Siga leyendo, por favor. Fue María Magdalena. Oigan dónde fue, oigan, escuchen. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos. Presten atención. Cristo le dice: vaya donde mis hermanos. ¿María Magdalena le hizo caso o no? Sí. ¿Y a dónde fue? A donde estaban los discípulos. ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? Sus discípulos. ¿Quiénes eran las personas que seguían al Señor? Los discípulos. Por eso Marcos 3:31 enseña: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
y no es lo que los hermanos protestantes enseñan, que María tuvo más hijos. Hoy con la palabra de Dios estamos viendo que María no tuvo más hijos. Y si usted ha escuchado a los hermanos evangélicos decir María tuvo más hijos, tenga presente de que eso no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios hoy nos reconforta, la palabra de Dios hoy nos anima. Vamos a continuar con el evangelio del día. Cerramos el paréntesis. Es la enseñanza para que ustedes y yo tengamos presente el evangelio estamos leyendo San Marcos capítulo 6, versículo 3 y siguiente. Escuchen. Estamos en el versículo 3, por favor, oigan. ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? También tenía hermanas. ¿Quiénes? Las que cumplían la voluntad de Dios. Esas eran las hermanas de Cristo. La palabra de Dios no dice que esas personas eran hijos de María. La palabra de Dios enseña que ellas eran hermanas de Cristo, que ellos eran hermanos de Cristo. Siga, por favor. Y estaban desconcertados. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, enseñamos el mensaje de Cristo, la gente lo escucha, se alegra como de Cristo, pero la gente se desconcierta y dice, pero este ahora se metió a fanático, este ahora todos los días escuchando el evangelio, ahora todos los días mandándome cadena, ahora todos los días mandándome la palabra de Dios, ahora todos los días, no me escriba, lo bloqueo. La gente se desconcierta. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Que me han bloqueado, que me han borrado, que me han amenazado hasta por mandar la palabra de Dios, por las redes sociales, me han dicho de todo. ¿Por qué? La gente se desconcierta. La gente, usted no ha visto que los hermanos protestantes ahí están en los comentarios, están insultando, están bravos, están desconcertados. Porque cuando fueron católicos, no tuvieron tiempo para leer la Biblia. Ahora que son evangélicos, ahora sí le dedican tiempo a leer la Biblia. Lo hacen mal, pero lo están haciendo. Oiga, siga por favor. Pero Jesús les dijo. Jesús aclara, oiga. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Se lo explico en español. Cuando ustedes y yo queramos predicar la palabra de Dios, cuando ustedes y yo queramos predicar el mensaje de Cristo en nuestro hogar, no nos van a hacer caso. No nos van a oír. La gente se va a molestar. La gente se va a enfurecer. Y dice Cristo, todos honran a un profeta. Los amigos, habrán amigos que se alegran. Habrán hermanos que se alegran porque usted le envía el evangelio, porque usted le habla de Dios. Pero habrá gente que se enfurece. Habrá gente que no cala el mensaje. ¿Qué me va a estar usted predicando la palabra de Dios? ¿Qué voy a estar escuchando? ¿Qué voy a estar rezando el rosario con usted? ¿Qué voy a estar escuchando la Biblia hablada? No quiero, no me nace. Ahí es donde tiene que trabajar. Y Cristo fue a su tierra, y fue a predicar, y fue a enseñar, y los suyos no querían reconocerlo. Inclusive a Cristo lo mataron los judíos, los parientes, la gente cercana, los amigos, los que vivían cerca. Pedro lo negó, que era uno de los discípulos. Y la gente te va a rechazar. La gente no va a querer que usted persevere. Recuerden todos estos días la carta a los hebreos. Cuando nos coloca en oposición, ¿qué hacemos nosotros? Nos desanimamos, nos decaemos. Siga, por favor. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad que aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Oigan, porque no le creyeron, porque no lo recibieron, ¿Cristo dejó de predicar? Pregunto, ¿verdad que no? Cristo predicó. La familia no le creía, los amigos tampoco. Estaban extrañados, estaban sorprendidos de la sabiduría, de los milagros, hablaban de él y aún así predicó. Se lo explico en español. Ustedes y yo, aunque no nos crean, aunque nos cierren la puerta, aunque nos bloqueen, aunque nos digan no, debemos predicar la palabra de Dios. ¿Y debemos hacerlo cuándo? Siempre, en todo momento. Y después de predicarla en la casa, la podemos predicar en otro sitio. El primer lugar donde te invito a predicar la palabra de Dios es en tu hogar, en tu familia. Mire papá,
Miren, mamá, y con esto termino. Muchos de tus hijos, muchos de tus familiares se han ido a las sectas protestantes. ¿Saben por qué? Porque usted no ha tenido tiempo para predicarle la palabra de Dios. Porque usted no ha tenido tiempo para predicarle el mensaje de Cristo. Y dice, padre, pero es que uno es libre y uno puede hacer lo que quiera. Y cuando viene un evangélico a predicarte la palabra de Dios, respeta tu libertad, respeta que usted le diga, no quiero ir. ¿Verdad que no? A ellos no les importa. Ellos lo predican quiera usted o no quiera y siempre toman el tema religioso para atacar, para atacar, para atacar. Y aún así no lo respetan. Y nosotros los católicos son de decir hay que respetar, no hay que predicar, no lo hacemos. Y ellos no respetan, tocan la puerta, llaman, escriben, mandan mensajes, mandan esto. Y a nosotros nos da vergüenza. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de católicos somos? Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Vamos a leer en ese día los cumpleaños con mucha valentía. Dios omnipotente, bendice a cada persona que deja su comentario, bendice a cada persona quien a diario escucha el Evangelio del día. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con Doris desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos.